estimados compañeros, estimados alumnos, alumnas, maestras y maestros que nos acompañan el día de hoy. Bienvenidos a este ciclo de conferencias que se enmarcan dentro de los 50 años del Colegio de Ciencias y Humanidades y los 80 años del Instituto de Química. Esta es nuestra cuarta conferencia de este semestre. Por lo cual, pues también agradecemos la asistencia de todos ustedes a esta plática que tendremos el día de hoy. Acompaña el doctor Jiménez Sánchez y él nos va a hablar de sondas moleculares. Es un especialista y pues él platicará que el día de hoy con nosotros, compartirá sus experiencias y pues con la idea también de que a partir de esta serie de conferencias que hemos estado presentando, pues ustedes puedan tener una visión de lo que es el campo de... me voy a permitir presentar al doctor Arturo Jiménez Sánchez. Él es investigador del Departamento de Química Orgánica y voy a leer una pequeña semblanza del doctor. El doctor obtuvo el título de ingeniero químico en el Instituto Politécnico Nacional en el 2009, el grado de doctor en ciencias en el 2014 por el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del POLI, estancia postdoctoral en la Facultad de Química de la UNAM bajo la dirección del profesor Yasimirsky de 2014 a 2016 y fue investigador postdoctoral en la Universidad Toronto de 2016 a 2017 bajo la dirección de la profesora Shanna O'Kelly. También ha realizado 2 estancias cortas de investigación en Francia. Disculpen la pronunciación, en l'École Normale Supérieure de Cachan en París y en el laboratorio de Chimie de coordinación en Toulouse. Ha participado en varios congresos internacionales, incluyendo 2 Gordon Research Conference en Bioanalytical Sensors en 2014 y Artificial Molecular Switches and Motors en 2017. Desde septiembre de 2017 es investigador asociado C en el Departamento de Química Orgánica del Instituto de Química de la UNAM. Más preámbulo, le damos la bienvenida al doctor Arturo Jiménez Sánchez y agradecemos también pues el tiempo que nos va a dedicar y la disposición para participar este día con todos. Doctor, le cedo el micrófono y adelante, por favor. Muchas gracias, maestro Virgilio, pues por su presentación, por la invitación. Y pues bueno, es reiterar que para mí es un gusto nuevamente estar platicando un poco con ustedes acerca de unas ideas que giran en torno a los temas que pues me son de interés en el grupo de investigación. Y pues desde luego escuchar que son muchos participantes, pues es algo agradable. Y pues desde luego interactuar también con todos. Si tienen alguna pregunta, voy a compartir mi pantalla. Si tienen alguna pregunta, alguna curiosidad, adelante, no duden en indicármelo, ¿no? Por ejemplo, pues nada de lo que voy a hablar aquí quizá vaya a ser común o de sentido común para muchos de ustedes. Entonces, se vale tener cualquier tipo de duda, ¿no? Y asimismo, de mi lado, se vale no saber siempre contestar de la manera correcta, ¿no? La gran ventaja de una comunidad como la es el CCH es que sus opiniones, sus dudas, sus preguntas son de carácter muy interesante, muy general, con una visión muy amplia, ¿no? Gente que está interesada en muchas áreas del conocimiento y por lo tanto no necesariamente deban sentir que este tipo de temas son ajenos o son como raros o lejanos, ¿no? Les aseguro que yo voy a tratar de acercar lo más posible este tipo de conocimiento a ustedes, ¿vale? Pero no duden en preguntar. A lo largo incluso de la presentación, no duden en interrumpirme. Pues agradezco mucho la presentación nuevamente.
Y pues bueno, básicamente me gustaría empezar con esta pregunta, que seguramente alguna vez se han hecho ustedes en algún otro rama del conocimiento, ¿no? ¿Qué es la investigación científica? O sea, básicamente, ¿a qué nos dedicamos nosotros los investigadores? Y pues bueno, seguramente cada investigador les va a dar una respuesta, ¿no? La mía suele ser algo así como, pues a seguir siendo estudiantes, ¿no? Eso es como que a lo que nos dedicamos todos los días, a seguir siendo estudiantes y a aplicar nuestras ideas. Ajá, estudiamos, se nos ocurre algo y lo llevamos al laboratorio para ver si funciona o si estábamos equivocados. Y la mayoría del tiempo vemos que estábamos equivocados. Pero pues eso es muy bueno porque así es como avanza la ciencia. ¿Sale? Entonces preguntaba, por ejemplo, un autor que a mí me gusta mucho leer sus libros, de la editorial Tusquets, este, el profesor Jorge Gagensberg preguntaba, bueno, ¿qué es una idea científica, no? ¿Cómo nace, triunfa o cae en desgracia esta idea, no? Y si supiéramos la respuesta precisa, seguramente, hasta podríamos aplicar un recetario, ¿no? Una especie de recetario de cocina y con ayuda del método científico llegar a nuestro descubrimiento siempre. Pero pues eso sería un poco aburrido, ¿no? Como saber que nunca te vas a equivocar y que siempre le vas a dar a lo que quieres, ¿no? Pues no es el caso, la ciencia sí no funciona, ¿no? El método científico siempre lo vamos a utilizar y a veces nuestro resultado no va a ser el que esperábamos. Entonces es muy complejo, muy complicado tratar de definir una idea científica. Pero pues bueno, generalmente sí va a partir de una observación, hacia la naturaleza, tratar de describir las leyes de esta naturaleza o de lo que se nos está ocurriendo, y así va a empezar. Seguramente así es como va a empezar. Después vamos a poder, por ejemplo, formular una hipótesis, y ahí vamos a empezar a aplicar el método científico. Irnos por algún camino, por una serie de pasos que nos van a ayudar a corroborar si nuestra hipótesis es correcta o pues de plano no estaba muy lejos, ¿no? Ese es básicamente nuestro quehacer. También podemos definitivamente tomar un camino distinto y a veces eso lleva a cuestiones muy interesantes. Vamos a resolver un problema, pero lo podemos hacer de diferentes maneras. Y a veces pueden ser muy divertidas, a veces no tan divertidas y que implican mucho trabajo, pero pues bueno, así es nuestra labor, ¿sale? Entonces, siempre van a ser necesarias las ideas como ustedes se lo han de imaginar para resolver un problema. Por ejemplo, aquí vamos a hablar de un problema de salud pública, ¿no? Podemos tener un problema de salud pública, por ejemplo, la actual pandemia de COVID-19, pero cualquier otro problema, el problema de la resistencia de las bacterias, ¿va? De las superbacterias, algún otro problema de salud pública. ¿Qué necesitamos para resolverlo? Bueno, pues además de ideas, pues necesitamos dinero, necesitamos financiamiento, ¿verdad? Para poder empezar a utilizar herramientas que pues tienen un valor económico. Pero desde luego también vamos a necesitar educación, especialización, es decir, necesitamos educación y después gente especializada en distintas áreas que nos ayuden a dar un camino mucho más íntegro para resolver el problema. Necesitamos tecnología, ir de la mano de la tecnología como lo indica esta figurita, ¿sale? Voy a utilizar mi láser y necesitamos mucha organización. ¿Sale? Entonces no solo se va a tratar de ideas, estas siempre van a ser necesarias, pero también debemos cumplir una serie de pasos. ¿Sale? Una serie de pasos que nos van a ayudar a resolver un problema. Entonces, así es como vamos a tratar de analizar dentro de qué área del conocimiento ahora científico nos vamos a enfocar. Pero vamos a ver algo interesantísimo siempre. Ustedes se quieren formar como, vamos a decir, científicos y quieren entrar al área de la química, por decir un ejemplo. Pues se van a dar cuenta pues que la química es también demasiado amplia, no es como una rama de la ciencia nada más, es una rama que se va a subdividir en muchas ramas. Entonces van a necesitar de gente que conozca más alguna de estas tantas áreas de la química, orgánica, analítica, inorgánica, bioquímica, físico-química, computacional, etcétera.
muchas áreas, y a su vez cada una de ellas en otras áreas, que ya van a intersectar cada vez más a otras ramas de la ciencia. Eso está padrísimo, ¿no? Es como una especie de árbol en donde cada subrama se va entrelazando con otras subramas de otras áreas. De manera que todo este árbol ciencia, pues está bien entrelazado. No es como que yo lo que vaya a hacer aquí en química no vaya a tener un sentido para un físico o para un matemático o para un médico. Todo está entrelazado. Todo tiene un sentido y una explicación. Eso es lo bonito de la ciencia. Yo les quiero poner un ejemplo de algo que a mí me gusta mucho. Entonces, cuando estaba quizá más chiquito como ustedes, veía cómo las ondas espaciales llegaban a otros planetas. Y decía, híjole, eso está padrísimo, ¿no? Como para vivir lo que vive una de esas ondas. Pero lamentablemente, pues bueno, como que distaba mucho ya mi formación, como para llegar a convertirme en un astrofísico de la NASA, ¿no? Entonces, no me gustaba mucho la manera en la que tenía que llegar, digamos, para convertirme en un astrofísico, ¿no? Como que eso no me gustaba tanto la física. Entonces dije, bueno, a mí me gusta más la química. Y descubrí que hay una especie de analogía, pero en lugar de macro, micro. Ajá, es decir, en lugar de visible en el espacio, algo que solo se pueda ver en el espacio microscópico. Ajá, y esas son justamente las ondas moleculares. Entonces nosotros tenemos, por ejemplo, esta analogía. Aquí hay una sonda espacial, como las que ustedes han visto. Les pongo el ejemplo de la InSight, la que fue a Marte a explorar toda el tipo de suelo, ajá, toda la geología de ese planeta, ¿no? Y entonces esta sonda pues se compone de distintos componentes. Ajá, tiene paneles solares que le van a dar energía, tiene un brazo robótico que tiene a su vez una sonda que va a explorar el suelo, ¿no? Que se va a enterrar en el suelo y lo va a explorar y va a medir su temperatura, su dureza. Tiene por ahí algunos equipos que le van a ayudar a hacer análisis químico. Ujú. Por ejemplo, el contenido de minerales en este suelo, en esas piedras, como pues difractómetros de polvos, espectrómetros de masas para pesarlos, etcétera. Tiene una serie de subcomponentes, ¿no? Y eso está padrísimo. Son muchos equipos integrados en uno solo. Pues bueno, la versión molecular tendría que ser algo más o menos similar, nada más que no la podemos ver. No se imaginen ustedes que esto pues lo van a poder ver. Sale, esta es una molécula que pues bueno, nuestra agudeza visual no alcanzaría a ir a ese tamaño. ¿Sale? Entonces, cada una de estas rayitas que ustedes ven aquí son enlaces químicos, ¿sale? Que andan del orden de los angstroms. Entonces, pues sí está muy pequeñita, es decir, de 10 a la menos 10 metros. 10 a la menos 10. Un 0, un punto y le ponemos 9 ceros y después un 1. Ahí andan, ¿sale? Ahí andan muy pequeñitos. ¿Ok? Pero bueno, pues son las moléculas de las cuales finalmente todo está hecho. Todo está hecho de estos átomos conectándose de distinta forma para formar moléculas. Pues entonces todas estas moléculas las podemos reordenar, las podemos conectar de una manera en las que le podamos dar funciones a las moléculas, a la molécula global que van a componer. Por ejemplo, puede hacer que esta terminal sea sensible a la acidez de un medio, a la basicidad de un medio, es decir, al pH del medio. Otra parte puede ser sensible a qué tan polar es ese medio, qué tan corrosivo va a ser el medio, qué tan oxidante va a ser el medio. ¿Sale? Darle distintas funciones a una molécula, así como lo hace una sonda espacial. ¿Sale? Entonces esa es como la analogía, como la definición de una sonda molecular. Entonces les voy a poner un ejemplo de cómo podrían funcionar. El problema de la detección de bacterias, virus, células tumorales, etcétera. Ajá. ¿Cuál es la concentración en la que se encuentran? Pues puede ser muy pequeña. Ajá. ¿Cuántas o con cuántas especies podría interferir la detección? Es decir, ¿qué me va a estorbar para poder ver lo que yo quiero ver? Una célula tumoral, por ejemplo. Ajá. ¿Y qué tan rápido tengo que detectar esto? ¿Sale? Entonces hay muchos ejemplos. Voy a subir esta. Bueno, déjenme ver. Ocultar.
panel de video, a ver si puedo hacerlo. Bueno, no me lo pude quitar de encima, es que tengo una barrita aquí que espero ustedes no estén viendo. Ajá, bueno. Ese es el control para dejar de compartir pantalla. Pero bueno, aquí tenemos algunos casos. En esta tabla ustedes ven algunos dibujitos. Por ejemplo, hay bacterias que pueden estar en las vías respiratorias y tener concentraciones muy grandes. Ajá, por ejemplo, de 10 a la -10. Ajá, es decir, células por mililitro, ya estaríamos hablando de 10 a la 7. Ajá. Es decir, como de 100 millones de células en cada mililitro. Ajá, bacterias por mililitro o células tumorales por mililitro. Ajá, eso ya pueden ser muchas. Eso se podría detectar fácilmente utilizando moléculas, sondas moleculares, ¿vale? Una sonda que la detecte, que la reconozca, sería relativamente fácil, ¿vale? Por ejemplo, en la gripa, en el dengue. Pero hay casos en los que podemos llegar a tener tan solo una de estas células en cada mililitro. Entonces ahí la cosa ya está bien difícil. Una bacteria en sangre o una célula tumoral en circulación sanguínea. Detectar una entre millones sería muy difícil. Pues esa es una de las principales tareas de la detección utilizando sondas moleculares. Llegar a dispositivos que contienen estas ondas y que nos puedan ayudar a detectar esto, ¿no? Esa es como la idea general. Explicando un poquito el problema. Aquí tenemos, si por ejemplo, la aplicación particularmente en células tumorales en circulación. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, si yo les pidiera a ustedes detectar, reconocer la pelotita blanca dentro de esa alberca de pelotas, pues muy seguramente todos ustedes la están encontrando ya, ¿no? Aunque estén viendo esta presentación desde su dispositivo, su celular, su dispositivo móvil, o hasta los que la están proyectando en una pantalla como en una televisión, seguramente todos ya encontraron esa pelotita blanca dentro de toda la alberca de pelotas, ¿no? Y pues aquí la voy a poner, si me ayuda un poquito la presentación. Ahí está. Esa es una CTC, una célula tumoral en circulación. Estoy seguro que prácticamente todos la vieron, pero ese problema pues no se acerca nada al real. Este de acá, ¿podrían ayudarme a verla? ¿Ya la encontraron algunos? Yo creo que ya les costó más trabajo. Ni yo la he encontrado, entonces le voy a dar clic aquí para señalar que pues, por ahí ya estaba. Pero ¿qué creen? Eso tampoco se acerca al problema real. Todavía son muy poquitas pelotas sanas versus la pelota enferma. ¿Sale? Todavía sería fácil encontrarla ahí. El problema real sería más o menos como esto. Una especie de estadio con pisos y pisos llenos de pelotas y solamente hay una pelota blanca ahí, una pelota enferma, solo una. Y la tenemos que encontrar. Y adivinen qué, hay un problema más que se va a agregar. Esa pelotita en cualquier momento va a cambiar de color. ¿Sale? Es decir, no solamente podemos hacer esto, debemos hacer esto, lo tenemos que hacer rápido. Entonces, me gustaría ponerlos a pensar un poquito ustedes. Yo sé que siempre va a haber alguien que va a tener una solución a este problema. ¿Cómo le harían para detectarla? ¿Qué podrían hacer? Ahora ya piensen un poquito más en el problema real. ¿Ya no son pelotas en ese estadio? Son todas las células que están en su sangre, en todos sus litros de sangre, y solo hay una célula o unas cuantas enfermas. Vamos a decirlo más fácil, por cada mililitro, una sola está enferma. ¿Cómo le harían? Entonces corre tiempo, porque acuérdense que va a cambiar de color. Lo tienen que hacer y lo tienen que hacer rápido. Entonces, ya más o menos quiero haber capturado un poquito su atención. ¿Cómo le harían? Una de las formas que seguramente a alguien se le ocurrió es, pues divide y vencerás, ¿no? Pues si tenemos un mar donde está disuelto ese punto, ese problema, pues seguramente voy a dividir en un río y después voy a dividirlo en un pequeño caudal. Eso es justamente una forma de resolver ese problema. Yo puedo pasar de ese gran mar
a un río y luego irlo dividiendo en pequeños caudales, en pequeños canales. De tal manera que voy a ir separando y separando y separando hasta que pueda tener una línea en donde solamente estoy viendo pasar una célula por una célula. Esto sería, por ejemplo, toda la sangre que hay en nuestro cuerpo. Estas serían nuestras venas y arterias. Y después ya serían pequeñas venas, pequeñas arterias, pequeñas ramificaciones de estas venas, hasta que literalmente pueda haber pasando formadas una célula por una. Y ahí entonces sí podría estarlas viendo a todas. Eso desde luego me va a tomar mucho tiempo, no lo podríamos hacer rápido, ¿no? Pero afortunadamente tenemos que hacer uso de la tecnología. Hay tecnologías que sí podrían hacer eso. Es decir, la microfluídica. Es decir, una especie de área de la ciencia que va a utilizar pequeños microfluidos. Esos pequeños microfluidos, por ejemplo, aquí puedo poner una gota de sangre, 1 mililitro de sangre, y utilizar especies de microcanales que van a ir dividiendo todo el flujo sanguíneo de esa gota. Y dentro de cada uno de estos pequeños arreglos voy a poder poner especies de imanes. Esos imanes van a atraer a las células que están enfermas. ¿Por qué las van a atraer a las células que están enfermas? Porque yo les voy a poner el otro imán a esta gota que inicialmente puse para analizar. ¿Sale? Voy a tratar de marcar proteínas que están siendo expresadas en exceso en células tumorales, con una especie de nanopartícula de hierro, es decir, magnéticamente activa. Entonces ya estoy marcando y voy a marcar mayoritariamente a las células que están enfermas. Después las voy a traer con un imán que voy a poner aquí en estos pequeños arreglos que están viendo ustedes en cruz. De esa manera, al final de todo esto, cuando ya tenga todo dividido, voy a tener ya muy poquitas células y probablemente la mayoría de ellas van a estar enfermas, van a ser cancerígenas. Esa es la manera en la que se resuelve. Después me voy a poner este microchip, pues, en el brazo o en alguna parte del cuerpo, en donde tenga que estar detectando o monitoreando ese flujo de sangre. Como se pueden dar cuenta, pues, aquí les hablé de química, de sondas moleculares, pues en esta diapositiva no, porque es lo que les decía unas diapositivas atrás, voy a ver si la atino como por ahí de las 5, no, un poco después, no, entonces si era la 4, aquí se los había dicho, ¿sale? No se va a tratar solamente de química, un problema se va a resolver con ayuda de todas las áreas, prácticamente de todas. Por ejemplo, ingeniería microelectrónica, física, química, biomedicina molecular, todas las áreas que se les puedan ocurrir, están interviniendo en resolver un problema, ¿vale? Entonces es más o menos una idea. Pero podemos ir más allá todavía y tratar de resolver el problema todavía más de fondo. ¿Por qué esa célula la puedo detectar? ¿Por qué puedo ir allá y diferenciar en ese submundo celular que no puedo ver a simple vista? Diferenciar cuándo una célula está enferma. Pues bueno, nuevamente puedo utilizar sondas moleculares que me ayuden a diferenciar, a poder ver incluso. Y les voy a poner un ejemplo que nosotros hacemos en el laboratorio. Cuando desarrollamos este tipo de sondas, les ponemos color. Las hacemos brillar bajo la luz ultravioleta en un fenómeno que se conoce como fluorescencia. Es decir, le damos luz y nos emite luz de colores. Y la vemos en un equipo, en donde se pueden ver así de esos colores. Y poder decir, mira, aquí en azulito está el núcleo, aquí en rojo está la membrana plasmática, aquí en verde están las mitocondrias. Y a nosotros nos gusta enfocarnos mucho en las mitocondrias porque son organelos esenciales para la vida, pero también en el tratamiento de muchas enfermedades. Entonces nos gusta mucho enfocarnos en estos organelos, en estos filamentos, en estas especies de gusanitos que ven ustedes de color verde. Ahí.
¿Por qué utilizamos este tipo de sondas moleculares? ¿Por qué tienen tanta utilidad? Pues en realidad, porque los hemos creado así. Los químicos orgánicos, por ejemplo, nos dedicamos a crear este tipo de moléculas, moléculas que no existían y que las sintetizamos, es decir, las creamos y después las estudiamos. Se dice que los químicos somos aquellos científicos que se pueden dar el lujo de no solamente de estudiar un modelo, sino también de crear el modelo que van a estudiar. Esta molécula de aquí no existía hasta que un químico la desarrolló. Ajá. Por ejemplo, ahí sí la diferencia, un físico, por ejemplo, pues quizá va a estar estudiando un planeta o el universo. No lo está creando, lo está estudiando. Los químicos, por ejemplo, sí podemos crear el modelo que vamos a estudiar. No siempre, desde luego, no siempre, no siempre. Hay modelos, las células que no vamos a crear, las vamos a estudiar, pero utilizando herramientas que sí podemos crear, como las moléculas, las ondas moleculares. Es un bonito ejemplo. Entonces, todas estas moléculas han sido creadas con un objetivo, diseñadas para que funcionen de una manera. Y como les decía, a veces funciona y a veces no funciona. ¿Sale? En nuestro caso les voy a poner un ejemplo de algo que pues sí funcionó, ¿no? Si no los voy a dormir y los voy a aburrir con puros ejemplos que no funcionaron. Hablemos de esta actividad que hace la mitocondria, que ayuda a respirar, a la respiración de la célula. Pero en ese camino, pues bueno, se está formando especies de oxígeno, moléculas que tienen oxígeno. Por ejemplo, especies tal cuales reactivas de oxígeno, radicales, que oxidan todo lo que se encuentran lo oxidan. Así como cuando ustedes ponen una manzana abierta en su mesa y de repente se empieza a oxidar y a poner toda fea y toda prietita, o el plátano que se empieza a madurar súper horrible y que les suplica que se lo coman antes de que quede todo podrido. Ah, bueno, pues así igual, pues eso es porque pues, en el aire hay oxígeno y los está oxidando. A nosotros también nos está oxidando el aire. Desde que nacemos y respiramos, ya entra oxígeno a nuestros pulmones y desde ahí nos empieza a oxidar, nos guste o no nos guste. Nuestro cuerpo tiene mecanismos de defensa para que esta oxidación tarde unos 80 años, ¿no? Afortunadamente, pero de que nos oxidamos, nos oxidamos. Pues a mí me gusta estudiar ese tipo de fenómenos de oxidación. Entonces, diseñamos unas moléculas que van a detectar cuando una especie reactiva de oxígeno está siendo producida por las mitocondrias, porque están respirando. ¿Sale? Entonces, no le hagan caso a esto que está acá, la verdad es que no tiene ahorita ninguna relevancia. Entonces, estas moléculas, pues bueno, están pensadas para que alguno de estos enlaces capture, ¿verdad? Reaccione con las especies reactivas de oxígeno, es decir, se oxide la molécula. Y nosotros utilizamos un modelo para ver esto. Por ejemplo, cuando matamos células, esto que ven aquí ustedes es la colita de un pez que se llama pez cebra y se utiliza mucho en biología molecular, en la investigación en general, para hacer análisis en este modelo in vivo, es decir, utilizando literalmente un animalito. Entonces, este es un acercamiento a la colita de ese pez. Y entonces lo que estamos viendo al principio, pues bueno, son varias de sus células de las que componen esta parte de la colita del pez. Pero curiosamente, por error, de hecho, aquí nos ocurrió que al acomodar el pez en el microscopio, lo lastimamos. Lo lastimamos un poquito. Y es algo muy común, no crean que fue una desgracia total. En realidad es algo que suele pasar. Pero estos peces tienen la gran ventaja de que regeneran su tejido muy fácilmente. Tal es algo que estamos tratando de entender los científicos, de cómo pueden regenerar sus tejidos tan fácil y perfectamente. Entonces aquí lo lastimamos, pero no se preocupen, al ratito se puso bien. Entonces lo lastimamos y muchas de sus células empezaron a morir. ¿Sí? Todas estas células que ven ustedes aquí empezaron a morir. Estas de acá están sanas. Y lo que notamos fue que nuestra molécula, nuestra sonda molecular, nos empezó a indicar en color verde que estaba dañándose.
¿sale? También tenemos marcada una parte en verde, que es, esta parte es la parte vascular del pez. Esa ya estaba marcada de entrada, pero no me refiero a este verde, me refiero al que apareció aquí. Es decir, cuando una célula empieza a morir, empieza a secretar muchas especies reactivas de oxígeno, muchas especies con oxígeno. Ajá, y oxidan a nuestra molécula y nos indica que ahí hay un daño. Del otro lado, no se lastimó, no mueren las células y no se ve el color verde. ¿Vale? Por ejemplo, estos videos creo que me están, no me están ayudando, pero los puse aquí. Entonces, por ejemplo, al inicio teníamos, si quieren primero les voy a poner cuando no había herida. Creo que aquí tengo un video. Aquí no había ninguna herida. Y como pueden ver, la sonda molecular está marcando rojo y aquí el verde no se ve nada, porque no hay verde. Solo se ve ese rojo, ¿ya se dieron cuenta? Todos estos circulitos que ven aquí son mitocondrias de cada célula y los espacios donde no hay nada es el núcleo que nuestra molécula no puede marcar. Hicimos la herida. Ahí está el rojo, ahí están las células y ahí empezó el verde, ¿ya vieron? Ahí empezó el verde. Entonces, esta es la zona inicial de la herida. Ahora les voy a poner los dos lados para que vean cómo se ven los dos lados. Ahí empieza, ahí está la herida de este lado, solo se ve rojo. Esta es la parte herida de la herida, dañada. Y en el canal verde solo se ve la herida. Y la parte vascular, que es esta. Pero solo se ve la herida. ¿Ya vieron? Esta es una especie de proyección. Es una especie de proyección de las células que están secretando especies reactivas de oxígeno. Entonces, esto nos ayuda a concluir que podemos, utilizando sondas moleculares, literalmente ver un proceso químico en un modelo vivo, en un animalito, en un ser humano, en donde sea. ¿Sale? Y ejemplos de esto, hay muchísimos afortunadamente, que nos ayudan a poder diagnosticar o monitorear enfermedades. ¿Sale? Ese es uno de los tantos casos que nosotros desarrollamos pues en el laboratorio. ¿Sale? ¿Por qué? Porque hay una cuestión que yo quiero concluir para ustedes. Es decir, tenemos tecnologías, claro que sí, para diagnosticar en no todos, lamentablemente no en todos, pero en muchos, bueno, en algunos hospitales. Sabemos que enfrentamos un problema de infraestructura médica, claro que sí, hospitalaria en general. Ajá, cuando ustedes sean millonarios, acuérdense que tienen que crear, construir más hospitales. Eso es algo que hemos aprendido muy claramente en esta pandemia. Pero de los pocos hospitales que tenemos y de los pocos que tienen buena infraestructura, pues la mayoría van a estar saturados, obviamente, ¿no? Sí, obviamente. Muchos de ustedes lo saben, ¿no? Si tienen un familiar o un paciente con una enfermedad, pues formado, no horas, meses, para que le hagan un estudio, ¿no? Es tristísimo. Pues bueno, ese no es el futuro que los científicos estamos viendo. Para la humanidad no queremos eso. Y, y hay casos peores, hay países en donde es todavía la situación más crítica. Entonces necesitamos ir en camino de soluciones que nos ayuden a acceder a diagnósticos rápidos, oportunos. ¿Sale? ¿Por qué? Pues porque los médicos necesitan simplemente información más certera, más avanzada, más útil en tiempo real. ¿Sale? No simplemente ir y decir, me duele aquí, el médico pues no va a saber qué hacer. Es un científico finalmente. ¿Sale? Va a suponer, pero necesita datos duros, es decir, necesita datos objetivos y cuantitativos, ajá, numéricos. Saber realmente qué es lo que tienes, no lo que dices que tienes. ¿Sale? Entonces, el tiempo pues es oro y la información es más oro. Una forma de quizás solucionar este tipo de problemas pues está en nuestro bolsillo, pero ese es el bolsillo en el que hasta ahorita lamentablemente está decayendo, ¿verdad? Este tipo de soluciones y no queremos que sea ese bolsillo, lo que queremos es que sea más bien ese bolsillo. Es decir, que el monitoreo no dependa ya más de factores simplemente económicos, ¿no?
sino que también que ya pueda estar en manos de cualquier persona con acceso a un dispositivo. Hoy sabemos que de una u otra forma todos ustedes tienen dispositivos, si no, no estuvieran viendo esto, ¿no? Entonces, eso acercaría mucho más la solución y la pondría al alcance de todos, o de prácticamente todos. Ajá, entonces, a este tipo de dispositivos se les conoce como point of care. Ajá, es decir, en el punto donde es necesario hacer este monitoreo, este diagnóstico. Ajá, llevarlo a donde tú lo necesitas. Es decir, literalmente, si tú no puedes ir al hospital porque está saturado, pues el hospital tiene que ir a ti. Literalmente esa es la idea. Y así se le ocurrió a un científico en algún momento, ¿no? Y pues estos dispositivos ya son una realidad y es que lo han sido prácticamente siempre. Prácticamente siempre han sido, ya tienen muchísimos años. No siempre, muchísimos años. ¿Sale? Aquí están esos dispositivos que nosotros conocíamos, ¿no? Pues, por ejemplo, una prueba de embarazo o un reloj inteligente, ajá, entre comillas inteligente, ajá, pruebas de hisopos para ver si no la tienes, monitoreo de glucosa en las venas, ya tiene años existiendo esto. Lo que está pasando ahora es que queremos llevarlo a un nivel mayor de complejidad. Todo integrarlo en un pequeño dispositivo que tú simplemente puedas llevar en tu mano. ¿Sale? Esa es la idea a la que tenemos que caminar. Y desde luego ya se está trabajando en eso, con muy buenos resultados. Entonces, la cuestión está poniéndose cada vez más esperanzadora, ¿no? Y esa es la conclusión a la que quiero que pues nos pongamos con estos ejemplos, pues a pensar un poquito, ¿no? Quizá animarnos un poco. Y pues bueno, básicamente es lo que yo quería, lo que yo traía para ustedes. No quería honestamente aburrirlos mucho con todo lo que existe en el mundo de sondas moleculares, simplemente dejarles esa curiosidad de que hay muchas cosas que se pueden hacer y escucharlos si tienen dudas, desde luego. Así que a partir de este momento me callo o nada más hablo para responder o para tratar de responder. Pues agradecemos al doctor Arturo por esta interesante plática y pues pasaríamos a una ronda de preguntas. Los alumnos, compañeros maestros que nos acompañan, pues si tienen algunas preguntas, por ahí ya están levantando la mano. En el chat pues hay también algunas participaciones y le doy la palabra a la maestra Elizabeth Nava, que está levantando la mano. Adelante, maestra, por favor. Gracias, profesor. Doctor, yo quisiera preguntarle si algún chico se interesara por estudiar o dedicarse a algo relacionado con lo que tú trabajas, ¿qué le recomendarías estudiar? ¿Por dónde se tiene que ir? Muchas gracias por su pregunta, maestra. Utilizo la diapositiva o les hago mención de la diapositiva que les pasé en donde había muchas esferitas con distintas áreas, ¿no? De la química. Eso quiere decir que prácticamente a la ramita que ustedes se quieran ir, si ustedes quieren llegar a la de allá, van a poder hacerlo. ¿Sale? Por ejemplo, yo estudié ingeniería química industrial. Mi primer trabajo fue con ingenieros civiles, con ingenieros civiles en una horrorosa planta de Kimberly Clark, arreglando calderas. Entonces, de ahí a acá hay una gran diferencia de lo que hago, ¿no? Pero eso justamente quiere decir que si tú te vas a dedicar a la ciencia, existe esa característica tan interesante que prácticamente no importa dónde empieces. Si tú quieres llegar a hacer esto que está acá, vas a poder hacerlo. ¿Sale? Desde luego, bueno, también hay que tener sentido común, no vas a empezar, si te interesa quizá el análisis numérico, pues no vas a estudiar en un inicio quizá química como tal, vas a estudiar a lo mejor un área más computacional,
o matemáticas o algo así. También no te alejes tanto, ¿no? Esa es la recomendación. Dependiendo de qué les guste, llamémosle ciencias químicas, puedes irte a cualquier problema de química. Muchas gracias, doctor. Sí, definitivamente en la actualidad, y no solamente en el caso de la química, sino en cualquier disciplina, debe existir una acción con cualquiera de otra de las ciencias que existen, que no podemos enfocarnos únicamente a estudiar biología y dejar de lado las matemáticas o bien dejar de lado la geografía. Siempre hay una interacción con estas otras áreas del conocimiento. Hay una pregunta para usted, doctor, perdón, que ¿cuánto tiempo y dinero cree que sería necesario para desarrollar el dispositivo que supongo que lo que quiere decir, que se propone realizar? Eso dependerá mucho de dónde se quiera realizar, lamentablemente. Todavía depende mucho de eso. Hay lugares, hay países más desarrollados que nosotros en donde esta generación de estos dispositivos es más rápida y incluso puede costar menos. Y países en vías de desarrollo o con menor desarrollo puede costar más porque se tengan que importar muchas tecnologías y por lo tanto no solo más dinero, sino más tiempo. ¿Sale? Entonces, sí, todavía vivimos este problema en donde los problemas dependen de dónde se van a resolver. Pero hablando de un país como México, pues sí, sí, definitivamente hay herramientas para generar dispositivos point of care, de estos puntos de cuidado. Hay herramientas y claro que sí se pueden llegar se han desarrollado incluso aquí en la UNAM. Hay ejemplos en biomedicina molecular, Facultad de Ciencias, estamos trabajando en el Instituto de Química también, para detección con dispositivos point of care y estamos hablando que han tardado en su desarrollo alrededor de un año, con proyectos financiados nada más por la UNAM. Es decir, son asequibles, son asequibles. No es imposible. Okay, muchas gracias, doctor. ¿Alguna otra participación? Yo, profesor. Adelante, maestra Tere. Me gustaría preguntarle cómo fue reorientando su trabajo hasta llegar a la parte de la investigación. O sea, ya nos comentó que empezó arreglando calderas, ¿sí? Como ingeniero químico industrial, que seguramente es de Siquie. Sí. Sí, pues, bueno. ¿Cómo fue que de ahí brincaste a la investigación? Bueno, tenía el Sinvestab a un lado, entonces me gustaba mucho la química orgánica. Entonces sí, esa fue como mucho el gusto, sí, mucho el gusto por esta área, más por la química que por la ingeniería. Y no tengo nada contra los ingenieros civiles, pero ellos me ayudaron a dirigirme más hacia la química que hacia la ingeniería. Y eso es el gusto, básicamente. Yo creo que a todos les va a pasar eso en su debido momento. Y ahorita justo que se van a empezar a poner a preguntar, híjole, ¿a qué carrera quiero estudiar, no? Es lo que se van a empezar a preguntar muchos. Y pues sí, es una decisión bien complicada. Hay muchos factores. Y más que nada porque luego los alumnos eso preguntan, ¿no? Oye, profesora, ¿pero qué estudió un ingeniero químico? ¿Y qué estudió un químico, no? Entonces, como que ellos piensan que es hacer puras formulitas y formulitas, pues, sí, o como ingeniero, a lo mejor armando tuercas, no sé, pero es importante, ¿no? Entonces, en este caso, por eso era la pregunta. Gracias. Sí, por nada. Sí, muchas gracias, maestra Tere. Hay un comentario de Zoe Atenea, que le gustó mucho la exposición y el tema, le parece bastante interesante y el área en la que está. Bueno, seguramente y pues esta plática les despierta muchas inquietudes a nuestros alumnos, sobre todo ellos que están en proceso de formación. Hay una
pregunta por aquí de, espero pronunciarlo bien, de Ashley Brigitte Galván Rodríguez, y plantea lo siguiente. Dice, otro equipo de Point of Care sería con los que nos toman la temperatura para entrar a un sitio. Pregunta si sería. Y también ser un androide como asistente de cuidado. Espero haber transmitido correctamente las preguntas. Sí, sí, sí. Sí, pues sí, la respuesta es sí, por ejemplo, sí a ambas, porque cualquier dispositivo que nos va a dar un dato relacionado a nuestra salud es un dispositivo point of care. Ajá, y lo pueden hacer generalmente, se necesita que lo hagan rápido y en el punto donde necesitas que te lo hagan, ¿no? Es como, necesito medirme la temperatura para entrar al salón. Ok, bueno, voy a ir a una clínica de salud a medírmela y después regreso. No, entonces va a ser point of care porque va a estar ahí donde lo necesitas. Y es un ejemplo muy sencillo y muy padre, muy buena pregunta. Y pues bueno, lo del asistente, cualquier asistente virtual, sea un Android o cualquier aplicación, pues ya es secundario el dispositivo. Es decir, va a ser más bien la forma en la que nos van a dar ese monitoreo. En el caso de los asistentes, está padrísima la idea porque pues es un monitoreo continuo. Es decir, todo el tiempo puedo recibir notificaciones de que está variando algo, no solo cuando yo se lo pregunte, sino me va a notificar cuando algo que yo ni me imaginaba no está funcionando bien. Por ejemplo, ya me subió la temperatura o ya se me bajó la glucosa, etc. Muchas gracias, doctor. Otras preguntas por aquí. Carmona Ramírez pregunta lo siguiente. ¿Los dispositivos a desarrollar serían dispositivos para prevenir una enfermedad o para detectarla? Sí, para ambas, ajá, definitivamente son ambas. Ajá, detectarla podría ayudar en determinada enfermedad a prevenirla. Detectarla a tiempo va a prevenir que se desarrolle. Ajá, en muchos casos. Muchas gracias. Greta García pregunta, si yo quiero estudiar para hacer vacunas y medicina, ¿en qué área me tendría que ir o qué carrera debería tomar? Es lo que comentábamos, ¿no? Es un poquito eso de no te estreses, ajá, Greta, por romperte ahorita la cabeza qué carrera en específico, ¿no? Pero sí te recomendaría mucho que te dedicaras a las ciencias químico-biológicas. Ya de entrada, alguna de las carreras que vas a ver ahí te van a servir muchísimo. Pero, sí, a lo mejor no ingeniería química industrial como yo, pero sí, química farmacobiológica, o puedes estudiar bioquímica, o puedes estudiar biotecnología, ajá, alguna de esas carreras químico-biológicas seguramente te van a acercar mucho. Pero aún estudiándolas, no te vayas a frustrar que, ching, ya la estoy acabando y no, todavía no puedo desarrollar. No, es que eso ya tiene que ver con muchas otras cosas, que te tienes que especializar. Muy bien, doctor, muchas gracias. Hay otras dos participaciones y con esas cerraríamos. De Diego Alejandro, nos comenta, bastante interesante la plática, un tema bastante complejo. Y pregunta, ¿qué lo motivó para estudiar la ingeniería que practicó? Pues sí, yo creo que fue eso, ¿no? Que me gustaba mucho la química. Sí, y de hecho hice mi examen para química en la UNAM y para ingeniería química en el Politécnico. Y no sé, por alguna razón me llamó más la ingeniería. Pensé que era un poquito más específico, quería yo trabajar en la industria, me gustaba la industria cuando iba en la prepa, entonces dije, no, pues ahí fueron razones que al final no estuve de acuerdo, ¿no? Al final ahorita lo veo en retrospectiva y digo, pues, estaba muy joven y no sabía lo que quería.
pero eso no fue como que determinante, ¿no? Para ya no hacer lo que me gusta, ¿no? No. Muchas gracias. La última de Shirley Paola dice, de acuerdo a los dispositivos utilizados, ¿qué tanto de margen de confiabilidad tendría al detectar enfermedades? La confiabilidad, por ejemplo, en la detección de dispositivos CTC, de células tumorales en circulación, todavía es muy baja. Todavía es muy baja, todavía sigue siendo un tanto torpe, pero definitivamente no será así dentro de unos pocos años. Se están haciendo muy buenos avances en este tipo de monitoreo. Ahí todavía vamos, se podría decir, empezando. Pero hay dispositivos que ya son totalmente confiables. Por ejemplo, en la tablita que les ponía, conforme vas hacia la derecha, aumenta el número de células por mililitro. Entre más vas hacia la derecha, más confiable va siendo la enfermedad que vas a detectar. Enfermedades infecciosas urinarias, incluso en sangre, pero mayor cantidad, esas son muy, muy confiables. Ajá, tienen un índice de confiabilidad prácticamente del 100%. Muy bien, doctor. Pues muchas gracias, doctor, por esta interesante plática, que esperemos haya dejado muchas preguntas en nuestros alumnos que nos acompañaron en esta conferencia. Agradecer a todos ustedes, alumnos, compañeros, alumnas, compañeros, maestros, maestras que nos acompañaron en esta conferencia. Y desde luego agradecer al doctor Arturo Jiménez Sánchez, que esperemos que no sea la única vez, sino que haya otras. Y pues esperemos que la próxima ya sea presencial. Sí, estaría bien. Donde puedan darse otro tipo de interacción con los alumnos y además pues para que conozcan nuestros planteles del CCH que son bonitos todos y aún cuando están retirados, pero son muy bonitos todos nuestros planteles. Pues doctor, no me queda más que reiterarle nuestro agradecimiento por su tiempo, por lo interesante de la plática y pues a quienes nos acompañaron, pues les deseamos que tengan muy buena tarde y nos vemos en la siguiente conferencia. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y gracias por estar presentes el día de hoy. Muchas gracias. Arturo Jiménez, muchas gracias, de verdad. Maestra Tere, maestra Judith, maestra Elizabeth, muchas gracias, que son de los que alcanzo a ver y en general, gracias a todos. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Buenas tardes. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Maestra Margarita. Gracias, maestra.